Buenas tardes a todos, espero se escuche más claro, mejor que antes. No sé si pueden decir lo mismo. Yo acá me escucho clarísimo, así que espero que por ahí también. Gracias, gracias. Bueno, hoy elegimos unilateralmente una canción que en lo personal, en lo colectivo, representa para miles y para millones de argentinos, de argentinas, un mensaje muy claro que se llama El Tesoro de los Inocentes. El Tesoro de los Inocentes es una canción del primer disco del Indio Solari, con una letra que realmente tiene mucha familiaridad y muchas vinculaciones con los temas y con la forma de tratar los temas que hemos recorrido, que hemos estado recorriendo en este corto lapso de esta diplomatura. Sin dudas suenan fuertes las palabras de Solari cuando dice: si no hay amor, que no haya nada, entonces no vas a regatear. O cuando dice también: juegan a primero yo y después a también yo, y a las migas para mí, y cierran el juego porque saben que el tonto nunca puede oler al diablo aunque cague en su nariz. Son palabras fuertes, son palabras que estimulan, por supuesto, la polémica, porque no todos tenemos la responsabilidad o las ganas o el deseo de formar parte de esa opinión, pero también es un poco el espíritu de la diplomatura, y es estimular las polémicas buscando una síntesis. Entonces, la cuestión es, hasta ahora, ¿dónde hemos llevado esa discusión? Desde mi punto de vista, el haber generado un ámbito de discusión, un ámbito de intercambios, ya es un logro. Haberlo conseguido en Aluminé es un logro adicional, porque además surge de la propia comunidad de Aluminé, de las propias referentes, autoridades, de diferente orden, la generación de este ámbito. Además que la generación de ese ámbito está ligada a la posibilidad de un proyecto, y que ese proyecto, por supuesto, involucra no solamente a la comunidad de Aluminé, sino también probablemente a todo el sur de la provincia, a buena parte de la provincia, y la posibilidad de que también involucre una iniciativa de carácter binacional en sentido estricto, al estar trabajando con nuestros compañeros, compañeras, vecinos, vecinas de la Universidad de la Frontera. Entonces, ese ámbito ya está en marcha, es como una cita que nos estamos dando los martes y los jueves, por ahora a las 18 horas, que tienen entre 60, 70, 80 participantes por cada encuentro, que ha tenido en los últimos encuentros una participación muy activa, en particular en lo referente a los intercambios que se generaron en torno del concepto cultura. Sobre esa cuestión, nosotros,
como propuesta. Lo que podemos decirles a cada uno de ustedes es que no nos atamos a las definiciones. No nos atamos a las definiciones, menos en esta etapa de diplomatura, por muy elaboradas que sean las definiciones, porque seguramente la definición de cultura tradicional de Edward Taylor, de la cultura como un todo complejo que involucra, y allí desarrollaba una serie de condiciones de la cultura, o las más recientes que son definiciones mucho más simbolistas, la cultura como trama de significaciones, no, o sea, cualquiera de los dos parámetros para definir cultura, nosotros podríamos utilizarlos, podríamos mencionarlos. Ustedes mismos, en una u otra forma, los han ido citando en el último encuentro, pero no tenemos por objetivo hacer una discusión, digamos, teórica, o si realmente esto es cultura y aquello no lo es. Nosotros planteamos cultura en esta diplomatura como un ámbito de discusión, como un ámbito en el cual sabemos que, aunque no lo digamos con las mismas palabras, aunque no lo digamos con los mismos sentidos, sabemos que lo referimos a un lugar, a Luminé, lo referimos a una sociedad compleja, la sociedad del departamento de Luminé, que a su vez forma parte de una sociedad aún más compleja, que es toda la microrregión del sur de la provincia del Neuquén, que forma parte de una sociedad y de un territorio aún más complejo que es el de la provincia de Neuquén, y así hablaríamos de la Patagonia y por lo menos Argentina. Y en el caso de Luminé también hablaríamos de una sociedad doblemente compleja por compartir una, voy a usar el término, cultura de fronteras. Cultura de fronteras, es decir, las culturas de fronteras siempre se han definido como ámbitos en donde con mucha frecuencia se producen intercambios materiales, intercambios, movilidad de personas, se producen, por supuesto, difusión de costumbres, se comparten no solamente territorios que pueden estar de uno u otro lado de un país, sino que se comparten muchas veces relaciones que son profundas, de amistad, de parentesco, relaciones de ancestralidad, y relaciones en las que nos involucramos con nuestros antepasados o nos involucramos con nuestros hijos. En las culturas de fronteras se trazan ciclos de ingresos y de egresos de pobladores que han migrado por razones económicas, por razones políticas, por elecciones de tipo familiar, por cuestiones que tienen que ver hasta con la formación en términos de educación y otras cuestiones. Entonces, y así podríamos desglosar de una manera mucho más práctica este ámbito de discusión en el que nosotros queremos abordar la noción de cultura, las nociones de las culturas y también, por supuesto, las relaciones entre las culturas, las relaciones interculturales. En términos generales, también podemos decir que
tenemos en cuenta, pero que no representa el corazón de esta experiencia, que proviene básicamente de los datos censales del año 2010, es decir, los datos poblacionales, los datos de nivel educativo, los datos también de nivel de ocupación, los datos de vivienda, los datos por hogar, y son datos cuantitativos que hoy podemos también utilizar, como vamos a olvidarnos que esta misma diplomatura ha dado como primer resultado un formulario previo que elaboró Silvana Ovinsky, con el aporte de todo el equipo, para conocer realmente el perfil y cómo cada uno quería establecer su vinculación con el objeto diplomatura virtual y con los contenidos de esta diplomatura virtual, y también nos ha contado de una manera en que, por supuesto, con los datos, con la conveniente reserva, no solamente sobre sus expectativas, sobre este trayecto, sino sobre su composición familiar, sobre el lugar que ocupa dentro de esa composición familiar, cuáles son los problemas que identifica como los más importantes dentro de esta sociedad compleja, no llamemos ya comunidad, que tendría un sentido mucho más identificado con una noción de identidad bastante más fuerte, más que de culturas o de cultura. No solamente eso, sino también otras cuestiones sobre la disponibilidad material en cuanto a qué representan sus ingresos, a si tienen o no posibilidades de realmente llevar adelante un trayecto que demanda horas de dedicación y otras cuestiones. Todo eso nosotros creemos que forma parte de esta noción, de este ámbito de discusión de la cultura, porque también debemos decir que para nosotros la cultura, más allá de todas las definiciones que cada uno aportó en el encuentro anterior, también se trata de significaciones colectivas, o sea, de ámbitos en donde todos por lo menos sabemos que estamos hablando en torno de cosas que nos suenan familiares, aunque a veces parezca que se hablan en lenguas distintas, pero también de relaciones que son relaciones materiales, relaciones respecto de la tierra, de si la casa es mía, si la casa no es mía, si la alquilo, si me la prestan, si vivo en un lugar en donde he tenido un terreno y se han ido agregando mis hijos, mis nietos, y yo lo heredé de mis padres o de mis abuelos, si está dentro de la ciudad, si es una zona urbanizada, si es una zona que se está urbanizando, si es una zona en donde hay servicios, si no hay servicios, ¿a qué denominamos servicios? Hoy nos parece que los servicios esenciales de hoy, hace 100 años, no existían, pero hoy existen y están asumidos también como cambios de tipo tecnológico y de tipo cultural. Es decir, la cultura también establece parámetros que son culturales. Y la cultura también tiene una fuerte connotación de carácter social en las configuraciones sociales complejas. Es decir, la cultura es simbólica, es decir, todo lo que decíamos antes, es cómo hablamos, cómo definimos el mundo, cuáles son nuestros preceptos morales individuales o de tipo de preceptos colectivos, de conducta, cómo nos comportamos en la mesa, cómo nos comportamos en la etiqueta, cómo tratamos a la autoridad, cómo tratamos a los niños, cómo tratamos a nuestros parientes cercanos, cómo tratamos a nuestros aliados, cómo tratamos a nuestros adversarios.
quiénes son nuestros enemigos, cosas que parece que están en abstracto, pero que en realidad las practicamos de manera inconsciente, de manera permanente. Y hay cuestiones en que las culturas también, por supuesto, generan, no generan las culturas en sí, sino situaciones que son propias de la historia, propias de la actualidad, propias del día a día, en que la cultura va generando y va consolidando a través del tiempo formas que se van afirmando como normas aceptadas de manera colectiva y de manera inconsciente. También cuáles son los grandes relatos respecto, podría ser del origen del mundo, del origen de un país, los mitos de formación. Los mitos pueden ser, siempre son verosímiles, no los asumimos como falsos o como verdaderos, pero pueden ser también los del origen de una provincia y los elementos mitológicos del origen de un pueblo, de una comunidad, y no solamente son religiosos, muchas veces lo son, sino también a veces son de un carácter que se van consolidando a través de las generaciones. La forma más práctica en que nosotros vamos viendo cómo esos relatos se van consolidando, tal vez los debiéramos identificar en los discursos y en las prácticas. Es decir, en este caso, desde una disciplina cual es la antropología, nosotros abordamos el tema de discursos y prácticas en el contexto de relaciones interculturales, no de una forma en que analizaríamos los grandes discursos. No hablamos la forma en que, no sé, presidentes de la historia, Kennedy en Estados Unidos, Lenin en la Unión Soviética, Castro en Cuba, o Michelle Bachelet en Chile, o el actual presidente de la Argentina, o Bolsonaro, establecen ciertos discursos, porque esos discursos tienen una gran repercusión y están hablando desde lugares muy específicos de configuraciones muy complejas, que son ni más ni menos que las cabezas de los estados nacionales. Los discursos de los que nosotros hablamos son discursos mucho más prácticos y mucho más cercanos a los que tendríamos que intentar comprender y desmenuzar en el contexto de las relaciones culturales. Sin dudas, uno de esos discursos, de los más conocidos, es el discurso de la medicina como un discurso técnico cerrado, no solamente un discurso técnico cerrado, sino es un discurso solo dirigido a los especialistas, es un discurso en el cual de lo que se habla es de la enfermedad, por lo menos en la medicina occidental es así, y no de las personas como totalidad, y las condiciones en que ese discurso ha ido a lo largo del tiempo en la medicina occidental, estableciéndose como un modelo al que en los años 60 se lo identificó muy claramente como el modelo médico hegemónico, donde todo parecía impregnarse de ese discurso. Un discurso muy especializado, insisto, muy técnico, no al alcance de todo el mundo, ya tal es así que muchas veces en determinadas circunstancias, aún en nuestros días, cuando nuestro médico nos habla, prácticamente le tenemos que pedir que nos traduzca qué es lo que nos quiere decir, porque como su letra, o sea, está orientado muchas veces a que el paciente no entienda, sino que el farmacéutico entienda o el otro especialista no entienda. Esos discursos se trasladan a prácticas de autoridad, o sea, la autoridad del médico es incuestionable. Estoy hablando de estereotipos y no de lo que está sucediendo hoy en Aluminé, pero podríamos analizarlo esto en el sentido en el sentido de salud, en el sentido de salud ya de una forma mucho más holística
y mucho en un sentido multicultural, pero para esto tenemos que analizar que hay un mito respecto del médico, como quien sabe, realmente sabe, efectivamente saben y saben mucho, pero el sentido de autoridad que impone traspasa las barreras de lo que ha estudiado alguien para ser médico y se transforman como en un ejemplo moral, también como en un ejemplo de cómo funciona la sociedad con gente que sabe, gente que no sabe, gente que son portadores de una enfermedad, ni siquiera en algún momento han tenido el carácter de enfermos, y hablando de una pandemia, eso es realmente, lo hemos visto por momentos en estas circunstancias, sino también la forma en que eso se ha desarrollado. Luego, eso nosotros si miráramos a nuestro alrededor y viéramos realmente cómo funcionan nuestros pueblos, en nuestra comunidad, eso, sobre todo en lugares en donde se está hablando insistentemente sobre los éxitos de la tecnología, sobre los éxitos de la tecnología aplicada a la medicina, pero también de otros aspectos que son colaterales a eso, que son los grandes negocios farmacéuticos, las grandes empresas que se forman en torno de la salud y de la enfermedad, también de las desigualdades respecto de la salud, y un elemento que se ha ido progresivamente incorporando en estos discursos y en estas prácticas, el de que hay otras formas de abordaje del proceso salud, enfermedad, atención, que provienen de otras tradiciones que, por supuesto, se comunican a través de otros discursos que son sociales, no son unipersonales, porque estamos hablando de discursos que van transcurriendo en el minuto a minuto, en el consulta a consulta, en el proceso individual y colectivo de la enfermedad, porque la enfermedad en algún momento no es solo del paciente, sino es de la familia del paciente y termina siendo comunitaria, en especial cuando la enfermedad es crónica o cuando la enfermedad desencadena la muerte y otras cuestiones. Y la práctica también es una práctica así. La práctica del enfermo aislado, la práctica del enfermo que tiene capacidad de contagiar, la práctica de cómo está segmentada la autoridad del médico sobre la autoridad o el rol de las enfermeras o de los personales operativos y demás en los hospitales. No estamos hablando en un sentido crítico o criticón de eso, sino estamos tratando de hilvanar dónde están los discursos y las prácticas cercanos, armando especies de esquemas, de modelos que en algunos casos se dan de una manera taxativa y así, y en otros casos se dan de un modo mucho más crítico de esta perspectiva, y se dan de un modo mucho más horizontal, si se quiere, más dialógico, más polifónico, en donde se le da lugar a la anamnesis no solamente que realiza el médico, o sea, eso que dice el médico, qué le está pasando y demás, sino la experiencia individual y social del enfermo. Y así podríamos recorrer en esos discursos y prácticas que están tan ligados a las nociones de cultura de las que estamos hablando como ámbitos de discusión, a otros segmentos. En el de la educación también es muy claro, en el de la educación, que en particular en la Argentina ha sido no solamente ha parido una práctica docente, que es una práctica docente que se ha ido resignificándose a partir de la escuela pública, que siempre en Argentina, de la escuela pública y gratuita, que siempre en Argentina fue uno de los pilares de la cuestión educación, sino también de las prácticas más cotidianas. Las prácticas más cotidianas que han tenido cambios, pero que han venido del discurso. El discurso de la educación ha pasado por un discurso en donde ha sido una de las usinas de la meritocracia. O sea, las usinas de la meritocracia vienen no solamente del hecho de que haya abanderados, ovejas negras, niños en donde su fracaso escolar tiene que ver con básicamente con problemas individuales, pero también en donde se acusa
a la familia, al grupo social de pertenencia, al grupo étnico de pertenencia, a la forma en que los han educado, a la forma en que ellos reproducen esa cosa y a la cronicidad de esa situación, como si no existiera posibilidad alguna de establecer otros criterios para la reproducción del discurso que no sea un discurso profundamente discriminatorio, profundamente etnocentrista, en el sentido más clásico de la antropología, es decir, nosotros, los de guardapolvo blanco, en su momento, versus aquellos que tienen los guardapolvos suyos o no llegan a los guardapolvos. A través de las generaciones también eso ha ido cambiando, pero necesitamos revisar eso en nuestras comunidades, en especial en comunidades en donde la formalidad, las formalidades de la inclusión, cuando se discursea sociológicamente respecto de la inclusión, tenemos otro factor que es el de la práctica, y cuáles son las prácticas de la inclusión, y si se condicen con esos discursos. Bueno, en definitiva, para esta primera intervención, yo lo que quería decir es esto. Analizamos nociones de cultura como un ámbito de discusión, y llevamos adelante el abordaje de los discursos y de las prácticas desde un lugar muy modesto, muy humilde, no para establecer las grandes realidades del mundo, sino para acercarnos con la mayor profundidad posible al mundo que es Aluminé. Para nosotros hoy el mundo es Aluminé, y es la experiencia de cada uno y es la experiencia social de cada uno. Y en eso, discursos y prácticas tienen también ciertos ejes que pueden ser estos como los que acabamos de mencionar: salud, educación, la justicia, la seguridad, los discursos sobre la seguridad, los discursos respecto y las prácticas respecto de la pobreza, los discursos respecto de la autoridad, de la política, de la antipolítica, los discursos respecto de lo territorial y de la ocupación territorial, y las prácticas que conllevan todas estas cuestiones. Eso creemos que es el corazón no solamente de este encuentro, es lo que venimos prefigurando en los encuentros anteriores, y es lo que vamos a seguir trabajando en orden a establecer líneas que nos permitan comprender, tener más elementos para la comprensión y también tener elementos para la acción. Muchísimas gracias y vamos a comenzar el encuentro. Gracias, Gustavo. Gracias a cada uno, a cada una de ustedes por participar, por llegar a este sexto encuentro, 6 de 7, y cerrando esta vuelta de este primer capítulo, siempre reconociendo el esfuerzo, la continuidad de propósito, de darse la posibilidad de ver, a ver qué pasa, ¿verdad? De querer cultivar la paciencia, de la escucha, de ver un poquito más allá con estas nuevas herramientas que se comparten, que decimos que abonen a una reflexión, a una otra forma. No estamos diciendo mejor, estamos diciendo otra forma, como decimos siempre, de ensanchar, ampliar la mirada y abonar a un debate intercultural respetuoso. Un poco por ahí va esta propuesta.